porque hoy vamos a hablar sobre educación de la voz, ¿sí? A reforzar este tema de la educación de la voz. Y cuando ustedes escuchen hablar de educación de la voz, que yo hablo de educación de la voz, presten atención, porque de este tema yo sí sé un poquito. Los otros temas yo no sé nada, pero de este tema yo sí sé un poquito, ¿sí? Porque durante muchos años fui locutor y este tema lo domino bastante bien, bastante bien. ¿Sí? Entonces, atención, presten mucha atención porque hoy vamos a ver el enlace principal entre tu audiencia y tú. ¿Bien? Es de gran ayuda para relacionarte, refleja tu personalidad con un lenguaje propio, fíjense de lo que vamos a estar hablando. Es una herramienta importante para alcanzar el éxito, devela tu estado de ánimo mental y emocional y además es una herramienta, refleja tu personalidad. ¿De qué ustedes creen que estemos hablando, verdad? De la voz, ¿sí o no? Estamos hablando de la voz, ¿sí? De la voz. Entonces, voy a abrir la sala y quiero que me presten atención. Lo primero que hay que saber que la voz es un sonido articulado, ¿sí? La voz es el que te permite articular las palabras. Vamos a poner un ejemplo. Katy. Buenas noches, Katy. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Estoy muy bien, gracias. Excelente, Katy. Katy, repites detrás de mí. Ah. Ah. Ahora vas a decir Lala. Lala. Naná. Naná. Papá. Papá. Bien. La misma ese sonido que ella ha hecho con su voz, lo ha convertido en dos fonemas, dos sílabas que se convierten en una palabra articulada. Papá es el sonido A, pero en este caso estás articulando una consonante, pa, pa, pero es el mismo sonido. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. La voz es un sonido. Y este sonido tú puedes articularlo y convertirlo en palabras. ¿Bien? Por eso es tan importante lo que yo les enseñé en la clase pasada, articular correctamente. ¿Para qué? Para que tengas más claridad en ese sonido. Si decíamos que la voz es un sonido y que tú a través de ese sonido articulas, entonces podemos decir que la voz humana es un sonido que articulas tú a través del sonido esas palabras. ¿Bien? Entonces, si tú articulas mejor, el sonido va a salir mucho mejor. ¿Bien? ¿Estamos claros de lo que le estoy enseñando? Entonces, la voz humana es un sonido articulado. ¿Bien? Ahora, hoy vamos a comprender qué debemos hacer para mejorar ese sonido. ¿Qué debemos hacer para mejorar ese sonido? Y tener una voz más clara, más pura, más expedita, una voz más... ¿a quién le gustaría tener una voz fuerte? Una voz fuerte que impacte en el oído de la gente. Una voz radiofónica. Cuando yo diga radiofónica es una voz agradable. ¿A quién le gustaría? Diga yo, profesor. Yo, profesor. Excelente. Bien, ahora vamos a entender aquí los tres elementos determinantes de la voz humana. Tres elementos. Lo primero es el organismo, que lo conforma el aparato vocal y el estado físico, el aparato fonatorio, los órganos que intervienen en el aparato fonatorio, el aparato vocal y cómo tú estés físicamente. Lo segundo es el ambiente. Los hábitos elocutivos provienen de la imitación. Desde pequeños nosotros imitamos los sonidos de nuestros padres, el idioma que hablamos es por imitación, ¿sí? Entonces, es muy probable que si tus padres tienen errores a la hora de pronunciar, es muy probable que tú los adquieras también. Tus profesores no te enseñan bien lenguaje y redacción o razonamiento verbal, tú también adquieras esos errores. Es el ambiente en el que tú te desarrollas. Todos nosotros tenemos un lenguaje, el habla y la lengua. Ahora les voy a enseñar en detalles un poquito más, porque quiero que se lleven eso también. Y el otro es la personalidad. El temperamento y el carácter del yo hablante influye también en la manera
en que te comunicas. Voy a abrir la sala y quiero que me presten atención en esto que les voy a enseñar. Esto que les voy a enseñar es muy importante para comprender el tema de la voz, que es muy amplio, que seguramente ya ustedes vieron con el profesor García algunos elementos. Hoy vamos a reforzar el tema de la voz y también a hablar un poco sobre la conclusión del discurso para ya cerrar el discurso. Hay que tener en cuenta que los seres humanos, para que tú seas un mejor orador, tienes que dominar las palabras, la voz y la comunicación no verbal. ¿Recuerdan aquello? ¿Sí o no? Que lo vimos en la clase pasada. Pero además, si tú quieres ser un mejor orador en la profesión que te desarrolles, arquitecto, ingeniero, doctor, profesor, lo que tú seas, tienes que comprender que nosotros a la hora de comunicarnos tenemos 3 niveles. El lenguaje, la lengua y el habla. Voy a explicarlo rápidamente. El lenguaje es, todos los seres humanos tenemos un lenguaje. Eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Los únicos que a través de su comunicación transmiten ideas, conceptos, pensamientos, somos los seres humanos. Ese es nuestro lenguaje. Por ejemplo, un perro no construye conceptos. El perro no te va a decir, no, porque no me has dado comida hoy, desgraciado. No te lo puede decir, no tiene un lenguaje. Tiene un sonido onomatopeico, guau, 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 dame comida, ¿no? Un sonido. Entonces, los únicos que construimos ideas, conceptos, pensamientos, mensajes, somos los seres humanos. Y a esto se le llama el lenguaje que construimos cada uno de nosotros. Lo segundo es la lengua. Es decir, cada ser humano puede dominar una lengua, 2 lenguas, 3 lenguas, a lo que se le llama el idioma, ¿sí? O una lengua nativa. Por ejemplo, ¿cuántas lenguas se hablan en el Perú? Alguien me dice, ustedes que son peruanos, ¿cuántas lenguas hoy actualmente se hablan en el Perú? ¿Quién me dice? 46, profesor. Dice Eric, 46. Por ahí anda. 47, 49. Todavía no se ponen de acuerdo con los investigadores, ¿no? Pero tú vas a algunas bibliografías y te dicen que 47, otras que 49. Es decir, en una zona de la Atalaya, una zona de la selva peruana, hay una pequeña comunidad de 400, 500, 600 personas que hablan su propia lengua. Mira, dice Rodrigo, 48. Por ahí está. Busquen información, unos van a aparecer 46, otras 47, otras 48, otras 49. Por ahí está. Entonces, dominan su lengua. ¿Bien? Dice que en el virreinato se hablaron hasta 650, 700 lenguas. Fíjense, claro, el virreinato era bien amplio, todos estos países. Ahora, fíjense, lo importante es que, escuchen bien, la lengua es por ejemplo, nosotros los hispanohablantes hablamos el español que viene de la lengua castellana, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser un mejor orador, escuchen bien esto, tienes que dominar el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? La manera de construir ideas, conceptos, tus pensamientos. ¿Dominas mejor el lenguaje? Eres un mejor comunicador. ¿Dominas mejor tu lengua? Es decir, hablas correctamente el español, sabes la gramática, la ortografía, la sintaxis y todos los elementos del idioma, de la lengua, eres un mejor comunicador. Y además hay que incorporarle el otro elemento que no es lo mismo, que es el habla. Es decir, lenguaje, se lo estoy explicando brevemente, la lengua y ahora viene el habla. ¿Qué es el habla? ¿Quién es abogado aquí? ¿Algún abogado? ¿No hay ningún abogado? ¿Algún programador informático? Mira, Antero. Por ejemplo, los programadores informáticos cibernéticos tienen su propia habla, es decir, sus propios términos técnicos, los tecnicismos. Tú escuchas, por ejemplo, Antero hablando con un colega de él y te está hablando HTTP, no sé qué cosa, el código, no sé qué más. No sabes nada de eso. ¿Por qué? Porque es el propio habla de los programadores o el propio habla de los médicos. Por ejemplo, si tú escuchas a 2 cardiólogos hablando sus propios términos técnicos, no los vas a entender porque esa es su propia habla. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere ser un mejor orador? Diga yo, profesor. ¿Quién tienes que dominar, además de las palabras, de la voz y la comunicación no verbal? ¿Qué más tienes que dominar? 1, el lenguaje. Poder construir mejores ideas, mejores conceptos, mejores pensamientos, mejores mensajes.
2, la lengua. Dominar mejor tu idioma español. Conocer más sinónimos, más antónimos, más palabras. 3, el aula. Bueno, yo no soy un todista, profesor. Yo soy abogado. Entonces tienes que dominar los términos propios del derecho. No, profesor, yo soy arquitecto. Entonces tienes que dominar los propios términos técnicos de la arquitectura. No, profesor, pero usted está loco. Yo no puedo dominar todos los términos. Tienes que dominar los propios términos técnicos de tu área en la que tú te has especializado. Bien, y eso te va a hacer un mejor comunicador en tu empresa, en tu universidad, en tu organización, donde tú te desarrolles. ¿Entendimos esto, sí o no? Bien. Ahora, en cuanto a la voz, decíamos que intervienen los órganos del aparato fonador. Y voy a compartir aquí cómo proyectar la voz. Aquí está otro elemento, el temperamento y el carácter del yo hablante. Voy a explicarles esto compartiendo la pizarra. ¿Ya? Todos nosotros tenemos una personalidad. ¿Sí? Y la personalidad de nosotros es igual al temperamento más el carácter. ¿Sí o no? Los 4 temperamentos básicos, ¿quién me los dice? Los 4 temperamentos, ¿quién me los dice? Flemático. Flemático, muy bien. Colérico, no hay ningún colérico aquí. Colérico. Melancólico, me falta uno. Sanguíneo. ¿Sí o no? Estos son los 4 temperamentos básicos. Que todos tenemos estos temperamentos, que nadie me va a decir que no. En algún momento puede ser que sea flemático, pasivo, tranquilo. En algún momento tienes un poco de ira o de cólera, quieres coger a tu compañero por el cuello. En algún momento te entra la melancolía y a veces eres un poco sanguíneo. Claro, todos tenemos los 4, pero en la personalidad de cada uno de nosotros predomina uno más que otros. Hay personas que son más sanguíneas, hay personas que son más coléricas, hay personas que son más flemáticas. Y eso es el temperamento, lo que te tocó, tu familia, tus genes, tus ancestros, lo que te tocó por herencia. Temperamento. ¿Que puedes trabajar en ellos? Claro, tú puedes trabajar en la ira, en la cólera, puedes trabajar, es parte de tu personalidad. Tú puedes trabajar en tu personalidad. Profesor, ¿yo puedo dejar de ser tan flemático? Claro, tienes que trabajar en esos temperamentos. ¿Bien? Ahora, lo otro es el carácter. ¿Qué es el carácter? Tus valores, tus principios. Tus valores y tus principios. Y el carácter, tú puedes comprar talento. Un jefe, un empresario puede comprar el mejor talento que hay, el mejor ingeniero, el mejor programador, el mejor, lo que tú quieras, puedes comprarlo. Yo digo, yo quiero el mejor programador del Perú, mejor diseñador gráfico y le voy a pagar 10.000 soles mensuales. Pero no puedes comprar carácter. Lo decía Henry Ford. A lo mejor es el mejor diseñador gráfico, pero no tiene valores. Es un corrupto, es un mentiroso, es un ladrón. No sé, no tiene valores, no tiene principios. ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, tú puedes trabajar todos los días ¿en qué? En tu personalidad. Puedes trabajar en tu temperamento y puedes trabajar en tu carácter. Y a eso es lo que se le llama el desarrollo de tu personalidad. Ahora, con la oratoria y la voz pasa lo mismo. Tú puedes trabajar todos los días en mejorar la voz y eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. ¿Entendimos hasta ahí? Ahora, cada uno de nosotros proyecta con su voz su personalidad. Si eres una persona flemática, eso vas a proyectarlo con la voz. Más tranquilo, más reposado, más pasivo. Si eres sanguíneo, que siempre estás moviéndote, calibrando emociones, también lo vas a proyectar con la voz. ¿Bien? Ahora, ¿cómo proyectar la voz, profesor? Lo primero, número 1, buena postura corporal. ¿Cómo es la postura corporal? Hombros hacia arriba, hacia atrás, hombros hacia atrás, barbilla extendida, ¿sí? Postura corporal. Cuando tú tienes una buena postura corporal, entonces vas a empezar a poder proyectar mejor tu voz. Relajar la cabeza y el cuello. Tiene que haber relajación en los órganos que intervienen en el aparato fonador. Tiene que estar relajada tu cabeza, tu cuello, no puede estar tenso, nervioso, tenso, porque los órganos se van a resentir. Y respiración diafragmática y articular adecuadamente. Vamos a ver cada uno de estos elementos.
buena postura corporal, relajar la cabeza y el cuello, respiración diafragmática y articular adecuadamente. Vamos allá. Primero, la postura correcta es hombros hacia atrás, ¿sí? Barbilla extendida, hombros hacia atrás, correctamente. El orador tiene que pararse. Tiene que pararse, correctamente, ¿sí? Entonces, siempre con los hombros hacia atrás, ¿sí? Hombros hacia atrás, barbilla extendida, con esta postura correcta, la posición erguida del orador. Eso es lo primero. Lo segundo era, ¿quién me dice que era lo segundo? La relajación del cuello, de los órganos que intervienen en el aparato fonador. Aquí les voy a enseñar un ejercicio que está interesante. Vamos a poner la mano en la cabeza, y vamos a emitir la vocal A. Vamos, todo el mundo encendiendo su cámara, quiero verlos ahí. Respiramos y muy bien. ¿Sintieron alguna vibración, alguna resonancia? No, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mano en la cabeza, todo el mundo. Enciende tu cámara, Edwin, Eric, Liliana, todo el mundo con su cámara encendida. Manos en la cabeza, ¿sí? Y ahora respiramos. Y con la consonante M. ¿Sintieron vibración? Ahora sí, ¿verdad? ¿Sintieron una vibración, un movimiento? Al impedir la salida del aire, ¿qué haces? El aire tiene que salir por la caja resonadora de nuestra cara, ¿no? Por la caja resonadora. Y eso hace que haya vibración, ¿sí? Hay resonancia. Si tú tienes mayor resonancia aquí arriba, es decir, que estás proyectando más fuerte tu voz. Ahora, profesor, ¿para qué sirve eso? Precisamente para relajar los músculos que intervienen en el aparato fonador. Mayor resonancia, mayor capacidad diafragmática, que vamos a ver eso enseguida, la capacidad diafragmática. Ahora, fíjense, ¿quién quiere saber la técnica? Primero les voy a preguntar a la siguiente interrogante. ¿A quién le gusta su voz? ¿Quién se ha grabado y se ha escuchado? Y que le gusta su voz. Profesor, mi voz es bonita, es agradable, me gusta mucho. ¿Quién me lo dice? A ver. Dice Antero que no le gusta su voz. Eros dice, mía no le gusta mucho a... Ricardo, ¿te gusta tu voz? Ricardo Félix. ¿Sí? Está chévere tu voz. Nina, ¿te gusta tu voz? Liliana no le gusta. No le gusta. Mira, Nina sí le gusta. Evelyn no. Bien. ¿Qué sucede? Sí me grabé, pero no me gusta mi voz, dice José Sarmiento. Es muy probable que no te guste tu voz porque no has aplicado la técnica correcta para que tu voz salga correctamente. Mire, la voz humana tiene 4 características. Anótenla por ahí. 4 características. Tono, que es la altura. Fíjense, le voy a dedicar tiempo a esto porque esto es interesante que lo conozcan. Un orador que no conoce esto está frito. ¿Por qué? Ahora ustedes me van a decir por qué. Van a entender por qué. La voz humana tiene 4 características. La primera característica es el tono. Tono. ¿Qué es el tono de la voz? Es la altura musical. Altura musical. Es decir, a través del tono, tú das matices, intenciones, subes, bajas el volumen de tu voz. Es la altura musical. ¿Ya? Ese es el tono. Ya lo dice la palabra, tono viene relacionado con la entonación. Si tú no tienes un buen tono de voz, es decir, una buena altura musical, no vas a poder dar entonación. No vas a poder bajar, subir el volumen de tu voz, darle flexibilidad a tu voz. Y si no das una buena entonación, entonces no vas a poder, ¿qué? Transmitir emociones con tu voz. Porque las emociones están relacionadas con la entonación. Por ejemplo, vamos a ver cómo está el tono de algunos compañeros. A ver, repitan detrás de mí. Voy a seleccionar algunos compañeros que van a repetir detrás de mí. Katy, quiero que digas detrás de mí con un tono de alegría.
qué bien me siento en Cipal. Vamos. Con alegría, Qué bien alegría. me siento en Cipal. ¿Ustedes creen que eso es alegre? Vamos, más Qué alegre, más bien alegre. me siento en Cipal. Bien. Vamos a ver a José Sarmiento ahora con un tono de duda. Duda, está dudando. Vamos, la misma frase. Qué bien me siento en Cipal. Más duda puede ser, ¿no? Más duda, vamos, más duda. Qué bien me siento en Cipal. Eso es, por ahí, muy bien. Vamos a ver, Ítalo. La misma frase, pero con tono de burla, burla, burla. Vamos a ver si logras la entonación de la burla. Qué bien me siento en Cipal. No, no. Vamos, burla, burla. Va la entonación correcta, vamos. Qué bien me siento en Cipal. No, que va, yo creo que eso es con tristeza, creo. A ver, Felipe, tú vas a dar con interrogando, pregunta. Qué bien me siento en Cipal. Bien, entonación. Joel va a decir así en tono de tristeza. Triste. Qué bien me siento en Cipal. Triste, eso es triste, Joel. Triste. Vamos, Joel, qué triste. Vamos, Joel. Tono de tristeza, Joel. Vamos. Vamos, Joel, llora. ¿Quién más? Nina. Vamos, Joel. Qué bien me siento en Cipal. No, yo creo que nunca he llorado, creo. Nina, Sí, profesor. tú me vas a dar un tono así de enfática. Así como de afirmación. Ok. Sería, a ver. Qué bien me siento en Cipal. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿se están dando cuenta de esto? Si un orador no tiene un buen tono en su voz, no tiene una buena altura musical, no va a poder entonar. Y si no tiene una buena entonación, no va a poder transmitir emociones. Si ustedes se dieron cuenta, cada uno de sus compañeros transmite una emoción diferente. Y si ustedes se dan cuenta, el tono de voz en la alegría, en la tristeza, en el enfático, en el entusiasmo, en la burla, es diferente. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, un orador, ¿qué tiene que dominar? El tono. Esa es la primera característica de la voz humana. La segunda, el timbre. ¿Qué es el timbre? La matiz personal de la voz. Cada uno de nosotros tiene un timbre diferente en su voz. Nadie tiene una voz idéntica a otra. Aunque tú imites exactamente como canta otro cantante, Juan Gabriel, José José, no tienes la voz idéntica. ¿Sí? La matiz personal es para diferenciarse. Diferente. Es lo que te hace diferente. ¿Por qué tienes que imitar? No tienes que imitar a nadie. Tú eres diferente. Dios te dio un timbre único, una matiz personal, un timbre diferente. Vamos a ver aquí. ¿Quién tiene entre 25 y 30 años? ¿Quién tiene entre 25 y 30 años? A ver, ¿quién me dice? Póngalo ahí una mano arriba, así, 25 y 30 años. Miren, Evelyn y Liliana, ¿sí? Evelyn y Liliana. Evelyn tiene entre 25 y 30 años, igual que Liliana. Evelyn, buenas noches, ¿cómo estás, Evelyn? ¿Tienes cámara o no tienes cámara? No tengo cámara. Pero sí te escuchamos. Sí. Evelyn, yo quiero que tú me digas el preámbulo del discurso. O no hay internet. ¿El preámbulo? ¿Ya tienes el preámbulo? No, si no hay internet no sale eso. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Bueno, Evelyn, cuéntame dónde vives. Lince. En Lince. ¿Qué estudias o qué trabajas? Ay, analista de calidad, ingeniería química. Liliana, ¿dónde vives? Rápido, Liliana. Vamos, Hola. Liliana.
Liliana ahora, Liliana. Liliana, abre el micrófono. Vivo en Salamanca. ¿Y tú dónde vives, Evelyn? Lince. ¿Y tú, Liliana? Salamanca. ¿Tú, Evelyn? Lince. ¿Tú, Liliana? Salamanca. Bien. Fíjense, sus compañeritas tienen el mismo timbre de voz que ustedes creen. ¿Tienen el mismo timbre? No tiene, nadie tiene el timbre igual a otro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para diferenciarnos. ¿Bien? Entonces, tú no tienes por qué hablar igual que otra persona. Tú eres diferente, eres único. No tienen que imitar a nadie porque tienes un timbre diferente. El otro es la cantidad de voz. Todos nosotros tenemos una cantidad de voz. Cantidad. Y no puedes ir al mercado a comprar cantidad de voz. Alguien ha ido al mercado y ha dicho, señor, caserita, dame 1 kilo de voz. No puedes comprar voz. Esto se mide en megahertz. ¿Sí? ¿De qué depende la cantidad de voz? ¿Para qué sirve esto? Ah, es la fuerza. Fuerza del sonido. Fuerza. ¿Qué es la cantidad? La fuerza con que se produce el sonido. Bien, profesor, ¿cómo yo tengo mayor cantidad de voz? Aquí es que quiero que presten mucha atención. Mucha atención. A eso se le llama respiración diafragmática. Bien, presten mucha atención. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todo el mundo con el dedo índice y pulgar. Dedo índice y pulgar, vamos a buscar la costilla flotante. La última costilla que tenemos por aquí. ¿Sí? La última costilla, la costilla flotante. Y vamos a respirar diafragmáticamente, levantando el abdomen, como si estuviera el abdomen lleno de chela. ¿Sí? No las clavículas, sino el abdomen así hacia arriba. Respirando, inflando el abdomen, llenando los pulmones de aire. Vamos. ¿Ya? ¿Qué pasó con la costilla? ¿Qué pasó con la costilla? Se levantó, ¿verdad? Se hinchó, se infló la costilla. Eso es que tienen los pulmones llenos de aire. Y a los pulmones ensancharse, levantarse, chocan contra el diafragma que está al frente y levantan el abdomen. ¿Bien? Entonces, ahí tienes el diafragma lleno de aire, de oxígeno. ¿Bien? Entonces, con ese aire es que tú vas a hablar. Con el aire que tienes en el diafragma. Si tienes aire en el diafragma y ese aire pasa por el aparato fonador, llega a la laringe, la faringe, llega a las cuerdas vocales, a la glotis y a las cuerdas vocales, el aire choca con las cuerdas vocales y las cuerdas vocales son 2 cuerdas que hacen así, se mueven. Y a este movimiento se le llama vibración de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué sucede con esta vibración? Vamos a verlo en la pizarra rápidamente. ¿Qué sucede con esta vibración? El aire viene del diafragma, pasa por la laringe llega a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son 2 cuerditas, ¿sí? Aquí está la glotis y el aire viene por aquí, pasa a la glotis y de aquí a las cuerdas vocales. ¿Ya? Este es el aire. Estas cuerdas vocales con el aire empiezan a vibrar, a moverse. ¿Sí? Y si hay mayor cantidad de aire que viene del diafragma, las cuerdas vocales vibran más fuerte, ¿sí? Vibran, vibrar. ¿Y qué sucede? Mayor vibración, mayor sonido, mayor fuerza de la voz. Mayor. La voz sale más fuerte. Pero si no hay casi aire aquí, poco aire, llega a la glotis, pasa a las cuerdas vocales, hay poco aire, entonces, ¿qué sucede? Menos voz. Entonces, para tener mayor sonido de la voz, mayor sonido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que hacer? Para que haya mayor sonido de la voz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Practicar la respiración con el diafragma. Respiración diafragmática. Llenamos el diafragma de aire, ¿sí? Sacamos ese aire a través del aparato fonador, llega a las cuerdas vocales. ¿Las cuerdas vocales qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer las cuerdas vocales? Vibrar. ¿Qué tienen que hacer? Vibrar. Movimiento. Vibrar. Y si hay mayor vibración, mayor es el sonido de la voz. Entonces,
es muy probable que cuando tú empiezas tu discurso, empiezas muy bien, arriba, 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 muy bien. Profesor, y de pronto me quedo sin voz, profesor. Se me va apagando la voz, profesor, me quedo sin voz. ¿Sí o no? ¿Qué te quedas sin voz? No, porque vuelves a hablar. ¿Con qué te quedas? Perdón, ¿con qué no tienes? ¿Con qué no te quedas? ¿Qué es lo que se va? El aire. Entonces, si tienes mayor cantidad de aire, mayor va a ser el sonido porque hay mayor vibración. Ahora, lo primero que hay que hacer entonces es respirar diafragmáticamente. ¿Entendimos eso? Entonces, vamos. ¿Quién tiene el reloj? ¿Reloj o el celular? ¿El cronómetro o el celular? Vamos a buscar un reloj o el cronómetro del celular. Vamos. Un reloj o el cronómetro del celular. ¿Ya? Nos vamos a medir el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Respiramos diafragmáticamente y cuando empiecen a emitir la vocal, ahí se mide en el tiempo, ¿sí? Todo el mundo ya tienen el cronómetro ahí, el cronómetro del celular o el reloj. Les voy a preguntar qué tiempo tuvieron, ¿sí? Respiramos. Comenzamos. Mídanse el tiempo, mídanse el tiempo. Vamos, mídanse una respiración. ¿Me van a decir qué tiempo tuvieron? A ver, Italo, ¿qué tiempo tuviste? 23 segundos. José. 20 segundos. 20. Katy. Yo lo hice al inicio, solo 7. Antero. 20. Eric, ¿cuánto, Eric? 19, profesor. Eros. ¿Quién me dice? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice? ¿Qué tiempo tuviste? Felipe. Evelyn, 21. 20. Nina, 29. Felipe, 20. 23 segundos. 23, Miguel. 21, Edwin. 22, Rodrigo. Bien. Es decir, esa es la capacidad diafragmática que tú tienes. 20 segundos. Vamos a suponer que Ricardo me dice, Leonardo, 14 segundos. Imaginemos que Leonardo tiene 14. Bueno, imaginémonos, aquí lo dice, 14 segundos Leonardo Mango. 14 segundos. Y Leonardo empieza su discurso. Y sí o sí, cada 14 segundos tiene que volver ¿a qué? A respirar. Imaginemos que Leonardo no tenga 14 segundos, tenga 45 segundos de capacidad diafragmática. Es decir, Leonardo comienza su discurso y no se preocupa por la voz, no se preocupa por el aire, porque tiene buena capacidad diafragmática y la voz se va a mantener estable, no va a caer, porque tiene 40 y tantos segundos de capacidad diafragmática. Ahora, si tienes 14 segundos, entonces la voz cada cierto tiempo necesita aire para que las cuerdas vocales vibren y entonces necesitas volver a respirar y la voz va a caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar nuestra capacidad diafragmática. ¿Cómo lo hacemos? Ejercicios de respiración diafragmática todos los días. Todos los días respiramos y unos 15 minutos haciendo esos ejercicios, unos 15 minutos repetidamente. Ya ustedes van a ver que con el tiempo no van a ser 14 segundos, van a ser 25 segundos, va a ser 30 segundos. ¿Sí? Hay que hacer ejercicios de respiración, hay que nadar, hay que caminar, ejercicio físico. ¿Para qué? Para que los órganos que intervienen en el aparato fonador se fortalezcan. La laringe, la faringe, las cuerdas vocales, la glotis, el diafragma mismo se fortalece. ¿Por qué? Porque está acostumbrado y son órganos que empiezan a fortalecerse con
el ejercicio y el aparato fonador se va a hacer más fuerte, entonces vas a tener la capacidad de hablar más. No sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a hablar un día cualquiera y han hablado mucho y de pronto les duele la garganta. He hablado mucho hoy, me duele la garganta. ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué les pasa? Porque las cuerdas vocales no están vibrando, porque no le estás dando el aire que necesitan. Entonces, ¿qué estás haciendo? Forzando, apretando. Quieres hablar y hablas, pero sin el aire que necesita, la gasolina de las cuerdas vocales para que vibren y salga el sonido. Entonces, ¿qué haces? Aprietas las cuerdas vocales y al poco tiempo te duele, me duele la garganta, creo que he hablado mucho. Claro, porque estás, ¿qué? Apretando las cuerdas. No están haciendo el aire, no le estás echando el aire. Es decir, no estás respirando diafragmáticamente. ¿Ven la importancia de respirar diafragmáticamente? ¿Sí o no? Bien. Ahora, otro elemento es articular adecuadamente. Creo que hablamos de eso en la clase pasada. Abrir la boca, articular, abrir la boca. Bien. Para eso hay que hacer ejercicios de articulación. ¿Qué les recomiendo? ¿Recuerdan que les dije el ejercicio aquel del sistema de los 20 minutos y la hora? ¿Quién lo hizo ya? No hicieron nada, ¿verdad? 20 minutos en voz alta, grabarse, escucharse, corregirse. ¿Quién lo hizo? Bien. Yo, mira, José sí lo hizo. Aplauso para su compañero José, que es disciplinado y sí lo hizo. Aplauso para su compañero José. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Van a coger y para articular una lectura, leer en voz alta pero exagerando la articulación. Exagerando la articulación. ¿Cómo es eso? Coges un libro cualquiera. A ver, voy a coger un libro aquí. Coges un libro cualquiera y dices: espero que tú también tengas tu propio recuerdo de un tiempo en el que el trabajo esforzado y la iniciativa te ayudaron a ganar alguna oportunidad, como exagerando la articulación. ¿Qué te va a permitir eso? Así exagerando. Vamos a hacerlo todo el mundo, exagerando la articulación. Espero que te sientas bien esta noche en la clase de oratoria. Vamos, todo el mundo. Porque estamos aquí para aprender en el curso. Aprender en el curso. Cuando lo hagan en unos minutos, hasta le va a doler y todo. Exagerando, como si estuvieras mascando chicle. Ay, exagerando. ¿Bien? Entonces, si tú haces este ejercicio, con el tiempo, puedes hacerlo 10 minutos todos los días, con el tiempo, ¿qué va a suceder? Se te va a flexibilizar el aparato bucal. Y cuando vayas a hablar, tú no vas a hablar: ¿qué tal, mi amigo? Estoy aquí, ¿cómo te...? No, mentira, nadie habla así. Pero como tienes esta parte bucal flexibilizada, te van a salir fluidamente las palabras. Vas a articular bien. Entonces, ese es un buen ejercicio. Cuando hagan el sistema 20-20-20, la hora, pueden un día leer exagerando la articulación. ¿Sí? Exagerando la articulación. Excelente. Bueno, vamos a dedicarle tiempo al discurso. Vamos a dedicarle tiempo al discurso, ¿verdad? Profesor, una consultita. Había dicho 4 características de la voz. Nos falta una. Ya vimos la cantidad, ¿no? Ahora nos falta la intensidad y ahí nos vamos al discurso. Intensidad de la voz. Intensidad. La intensidad tiene mucha razón. Eran 4 características. La intensidad tiene que ver con la proyección. Y para proyectar tu voz necesitas, quiero que este concepto se lo graben bien, que voy a poner aquí en rojo. Y les voy a enseñar este concepto que es importantísimo. Impostar la voz. Impostar. Impostación. ¿Qué es impostar, profesor? ¿Qué es impostación y por qué es tan importante que usted lo pone en rojo? Ahora les voy a explicar. ¿Recuerdan cuando hacíamos la respiración diafragmática?
¿Sí o no? A ver, Italo. Respira diafragmáticamente. Respiras y dices, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Vamos. Compañeros, buenas tardes, profesor. ¿Qué haces si tú respiras? Tienes 40 segundos de capacidad diafragmática y se te va todo el aire, sueltas todo el aire. No haces nada, tienes que volver a respirar entonces. Entonces, impostar la voz, escuchen bien esto, tiene que ver con la intensidad. Si sabes impostar la voz, la intensidad no baja, sino se mantiene. Entonces, tú no haces nada con buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros, mi nombre es... y se te va todo el aire. No, tienes que impostar la voz en la base del diafragma, es dosificar la cantidad de aire. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo vean mejor. Italo, ¿cuánto tú durabas en el tiempo? ¿Tu capacidad diafragmática cuál era? 23, profesor. 23 segundos. Entonces, él tiene que dosificar. Italo tiene un tanque de aire, ¿ya? De 23 segundos. Entonces, ¿qué hace Italo? Sus cuerdas vocales son la llave del tanque. Imaginemos que Italo comienza su discurso y abre la llave. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Se fue todo el aire. ¿Qué hizo Italo? No hizo nada porque su voz vuelve a descender. ¿Qué hace Italo? Tiene el tanque de 23 segundos y empieza a soltarla, a abrir la llavecita poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Es decir, a dosificar el aire que tiene en el tanque para que proyecte su voz y la intensidad se mantenga. ¿Entendimos eso? Y a eso se le llama impostación de la voz. Si tú no sabes impostar la voz, entonces cada ciertos segundos vas a tener que volver a respirar y volver a respirar y no estás aplicando correctamente la técnica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Profesor, A ver. ¿Sí? Dime, Evelyn. A ver, Evelyn. Entonces, ¿cuál es la técnica? es como pausar y respirar y tomar aire. No. Cada momento, así. Ahora te digo. Escucha bien, Evelyn. Tú respiras y comienzas a hablar. Ven conmigo, Evelyn. Repite detrás de mí, Evelyn. Respiras. Comienzas a hablar. Vamos. 1, 2. No. No tienes que hacer pausas. Vamos, hablar. Repite detrás de mí. Hablar. Bien. ¿Qué estás haciendo, Evelyn? Estás dosificando tu aire, es decir, la cantidad de aire no la sueltas de un montón así de rápido. Vas abriendo la llave poquito a poquito. Y estás impostando tu voz. Es decir, con la cantidad de aire que tienes que hacer, dosificarla. Hablar. Entonces, esos 40 segundos, los 20 segundos, tú lo dosificas en el tiempo para que la voz se mantenga estable y haya una buena intensidad. Pero si respiras. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Se te va todo el aire, no haces nada. ¿Bien? Entonces, hay que impostar la voz. Eso lo tienes que hacer inconscientemente. Tú poco a poco, inconscientemente, lo conviertes en un hábito. Respiras y poco a poco vas soltando el aire. Poco a poco vas soltando el aire. Poco a poco vas soltando el aire y, por supuesto, el sonido de la voz. Poco a poco, hasta que te quedas sin aire y tienes que volver a respirar. Lógicamente, ¿no? Vuelves a respirar y vuelves a dosificar tu aire poco a poco, hasta que ya vayas incorporándolo a tu vida y lo haces inconscientemente. ¿Para qué? Para que la voz se mantenga intensa, estable. ¿Entendiste ahora, Evelyn? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, ¿cómo se llama esto? Lo que le acabo de enseñar, ¿cómo se llama? Impostar. Impostar la voz. Es decir, colocar la voz en la base del diafragma e ir dosificando el aire. Poco a poco voy soltando el aire. Poco a poco y soltando el aire. ¿Y para qué? Para que se mantenga intensa y se mantenga la proyección de tu voz. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la técnica que se debe emplear para tener una mejor voz? Son dos mecanismos que son imprescindibles. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Primero, respiración ¿de qué tipo? Diafragmática. Y segundo, impostación de la voz. Para mantener una voz estable, que no baje completamente. ¿Sí? Bien, hay que practicar ejercicios de respiración y ejercicios de impostación. ¿Entendimos eso, sí o no? Esto viene a reforzar lo que ustedes deben haber dado en el nivel básico sobre educación de la voz. ¿Cuáles son las 4 características de la voz humana? Profesor, Sí. profesor, una consulta. A mí me pasa que de pronto, bueno, yo quiero hablar así rápido, pero me quedo sin el aire. Entonces, así como usted, ¿no? Usted, por ejemplo, habla así bastante rápido, pero no se nota como que está haciendo un esfuerzo en cuanto a que se va a quedar con aire en algún momento, o sea, sin aire en algún momento. En ese caso, ¿qué es lo que recomendaría? Respiras diafragmáticamente e impostar. Claro, eso con el tiempo lo vas a ir alcanzando, pero tienes que hacerlo un hábito, inconscientemente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Estamos aquí para hablarles de un tema interesante, el tema de la oratoria, de impacto, y vas, bebé, con esa capacidad que tú tengas, vas poco a poco soltando el aire, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ah, pero si tú dices, buenas tardes, compañero, mi nombre es, aquí estoy. ¿Me entiendes? Se nota que se te está faltando el aire. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que tengas mayor capacidad diafragmática para que puedas estar despreocupado, porque tengo 40, 50. Yo conozco colegas que tienen hasta 2 minutos de capacidad diafragmática. ¿Sí? Entonces, lo bueno sería que tengas mayor capacidad diafragmática, y para eso hay que hacer ejercicio de respiración. Respiras y comienzas a... ¿Por qué? Porque esto va a ir fortaleciendo los órganos que intervienen en el aparato fonador. ¿Sí? O entre mayor resonancia de aquí arriba, es decir, que tus órganos se están fortaleciendo. Cuando entonces tú quites la obstrucción, va a salir más fuerte tu voz. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque estás obstruyendo el aire. Y entonces los órganos se van a fortalecer. ¿Entendiste eso, Donina? Entonces, respiración diafragmática e impostación. Recuerda que la impostación es como tu tanque, y tú poquito a poquito vas soltando el aire, poquito a poquito. Es un trabajo inconsciente ahí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Egil Gainza, vengo del distrito de San Borja, mi ocupación. Y entonces hablas. Ya cuando ya no tienes otro remedio, vuelves a respirar por la nariz y vuelves a hacer el mismo proceso, poco a poco dosificando el aire. ¿Bien? Profesor, ¿hay un tiempo promedio, o sea, un tiempo promedio que pase sería el otro nivel, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, la idea es de que, o sea, no sé si nosotros tenemos un tiempo básico en el cual podemos aguantar la respiración, pero de ahí, si lo trabajas más, ya puedes ir a tanto. Estaba hablando de 2 minutos, por ahí más o menos. Eso depende de ti. Depende de la capacidad que tú tengas. Primero, depende de tu organismo. Ahí, por ejemplo, una persona que mide 2 metros de alto, su caja torácica es más amplia. ¿Sí? No sé si ustedes han visto que la mayoría de las personas que son altas, bien altas, tienen una voz fuerte y una voz así grave. Claro, porque tienen mayor capacidad diafragmática, porque su diafragma es de este tamaño y su caja torácica es de este tamaño. ¿Bien? Eso también influye. No determina, pero influye. Eso es un elemento. Y lo segundo es la capacidad que tú tengas de hacer los ejercicios, ejercitarte, leer en voz alta, grabarte, escucharte, corregirte, leer en voz alta. ¿Para qué? Porque a lo mejor no tienes los órganos tan fuertes, están desarrollados, pero los puedes aplicar. Nadar, correr, trotar, tener una vida saludable, todo eso te ayuda a tus órganos para que estén fuertes. ¿Bien? Y los ejercicios, leer en voz alta, que se entrene. Es como cuando Nina quiere tener las pompis duras, sí, las piernas fuertes, duras.
¿Qué hace Nina? ¿Dónde vas? ¿Qué haces, Nina? ¿Te lo operas? No, un gimnasio sería. Va al gimnasio, va al gym, Nina. Entonces ahí empieza a practicar, a hacer hierro, ¿no? Ahí empieza a hacer las zancadillas, todo lo que le manda el instructor, ¿sí o no? Y con el tiempo que pasa, los órganos, ¿qué? Se fortalecen, se ponen duros. Por ejemplo, no ven aquí a su compañero Ítalo. Miren lo fuerte que está Ítalo. Eso es gym, puro hierro, puro gym. Los bíceps, los tríceps de Ítalo. Bueno, eso mismo sucede con los órganos, con la laringe, la faringe, que se van fortaleciendo, el diafragma se va fortaleciendo y ya llega el momento de que la voz sale más fuerte, porque recuerden que la voz es el sonido del aire cuando viene por todo el aparato fonatorio y choca con las cuerdas vocales. Entre mayor aire y mayor capacidad diafragmática, mayor vibración y mayor fuerza de la voz. ¿Entendiste eso? Hacer ejercicios. Vamos. Bueno, ¿cuáles son las 4 características de la voz humana? Las 4 características. A ver, Ricardo. El tono, el timbre, vocalizar. No. A ver, ¿quién me dice? Tono, timbre, está bien. Tono, timbre, cantidad de voz e intensidad. Cantidad e intensidad. Muy bien. Ahora, fíjense. Esto nos va a permitir tener una voz pura, una voz clara. En la medida que articulemos mejor, la voz va a salir más clara. Voz pura, voz radiofónica, agradable al oído, ¿sí? Porque estamos aplicando la técnica, la respiración y la impostación de la voz. Ahora, hay que hacer ejercicios. Hagan los ejercicios que les he recomendado. Si ustedes van aquí al material, fíjense, el material tiene muchas recomendaciones. No me quiero detener más aquí para irnos. Miren aquí, ejercicios de respiración. Deben ser practicados diariamente, por lo menos 15 minutos al día. Inhalar y exhalar por periodos de tiempo. Lo ideal serían 3 veces, por la noche, por la tarde y por la mañana. ¿Ya? Ahí tienen todo. Miren lo que yo les acabo de enseñar. Inspiración, expiración. Miren lo que pasa con el diafragma. Miren. Con el diafragma, la laringe, perdón. Fíjense lo que pasa, el diafragma se contrae y baja, el diafragma se relaja y sube. ¿Se dan cuenta? Se abre el tórax, todo lo que yo les he explicado. La respiración en la lectura, vean esto. 5 pasos para la respiración diafragmática. Ahí tienen el material para que hagan los ejercicios ustedes. Tomar el aire sin levantar los hombros, llevar a la parte inferior de los pulmones. Permite hablar con claridad y facilidad sin fatigar el aparato de fonación. No hay peligro de quedarse afónico si lo haces la respiración diafragmática. Miren aquí las ventajas de la respiración diafragmática. Miren la impostación, la que les acabo de enseñar. Voz impostada es colocada correctamente, fijar la voz en las cuerdas vocales, emitir el sonido en su plenitud sin vacilación, aprovechar las condiciones del aparato fonador. Bien. Bueno, miren aquí. Evitar fumar cigarrillos y todo tipo de tabaco. La nicotina acaba con las cuerdas vocales y después baja la vibración. No abusar de las bebidas alcohólicas. No exponerse a bajas temperaturas. Realizar ejercicios de inspiración y expiración y evitar la ingesta de líquidos muy calientes. Aquí les enseño, bueno, lo que acabo de decirles, el ejercicio de la M. Y este ejercicio de la vela para la impostación de la voz. Cojan una vela, la ponen delante así, respiran. ¿Para qué? Para dosificar el aire. ¿Recuerdan eso? Traten de no apagar la vela. Respira así.